Estado tiene que gasto público y tiene que, a efectos de atender ese gasto público, tiene que obtener los recursos públicos necesarios para atender ese gasto. Así como es la educación, todo lo que ustedes ven que son las necesidades públicas que atiende el Estado. Por ejemplo, la salud, ¿no es cierto? La seguridad, la, todo lo que hace a la seguridad individual y a la seguridad social. ¿Sí? Bueno, todo eso que son necesidades públicas que ustedes advierten, el transporte, la electricidad, el gas, etcétera, todos los servicios públicos que necesitan, las vías de comunicación, o sea, las obras públicas, todas las necesidades públicas que atiende el Estado requieren de recursos públicos. Bueno, el modo como el Estado obtiene esos recursos públicos y los aplica dentro del diseño constitucional es lo que nosotros estamos por estudiar ahora. Ustedes, por cierto, van a ser profesionales en ciencias económicas. O sea, ustedes van a ser contadores, licenciados en administración. Ustedes van a ser mucho más idóneos que yo, ¿no? En la materia, pero de todos modos, el diseño constitucional es lo que ven en esta materia. Después van a estudiar los tributos, después van a estudiar la administración, etcétera, etcétera. Pero en esta materia de derecho constitucional es cómo diseña la Constitución el sistema tributario, ¿no? El régimen tributario. Y por eso entonces tenemos que nosotros estudiamos el derecho constitucional tributario, lo definimos así como está la diapositiva en pantalla que dice, es la parte del derecho constitucional que estudia las normas que regulan la potestad tributaria, la forma y los límites de los impuestos. O sea, es una parte del derecho constitucional. El derecho constitucional es más amplio. La parte tributaria del derecho constitucional concentra su estudio en la potestad tributaria y en la forma y los límites de los impuestos. Y luego, y del programa que es la potestad tributaria. La potestad tributaria, ahí la tienen definida en pantalla, dice que es el poder que tiene el Estado para exigir coercitivamente una porción de la renta o del patrimonio de las personas. Y explico la definición que vayan teniendo claro. Hago una pausa para indicar que alguien tiene el micrófono abierto. Por favor, constaten, chicos, que tengan los micrófonos cerrados, porque si no, producen problema en los demás, ¿no? O sea, en, en la calidad en que se escucha la clase para todos los demás alumnos. Así que les pido, por favor, hago una pequeña pausa para pedirle que constaten que tienen los micrófonos apagados. Bien, continúo. En primer lugar, tengamos claro que es un poder del Estado. Es un poder exclusivo del Estado. El Estado no puede delegar, es indelegable se llama, ¿no? El Estado no puede delegar la potestad tributaria, que sería el poder ese que tiene el Estado para obligar a las personas, o sea, para obligar a los contribuyentes, que serían los ciudadanos, a que le entreguen, le paguen una parte, una porción, dice la definición, de su renta o de su patrimonio. Ustedes saben, van a saber mejor que yo. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias. El impuesto al patrimonio es cuando se grava los bienes de las personas, o sea, el patrimonio, que ustedes ya saben qué es, porque han estudiado en la primera mitad del año, ¿no? Entonces, por ejemplo, el impuesto inmobiliario es un impuesto al patrimonio, porque es un impuesto a la propiedad de un inmueble. El impuesto al automotor también es un impuesto al patrimonio, porque es un impuesto bien mueble como el auto. El impuesto a los bienes personales, que es a todo el patrimonio de las personas, es el impuesto al patrimonio.
Entonces, la potestad tributaria sería ese poder que tiene el Estado para exigirnos, y aquí viene, nunca olviden la palabra, nunca omitan la palabra coercitivamente, porque la coerción es clave en esto, es fundamental. La coerción, ¿qué significa? Que el Estado puede exigirnos por la fuerza el pago. Es decir, el Estado establece la obligación de pagar un impuesto. Si el contribuyente no lo paga el impuesto, entonces el Estado tiene las herramientas necesarias para obligarlo a que lo pague. No solamente que le puede ejecutar como si fuera una deuda, sino que además lo puede privar de su libertad. Hay ciertas evasiones tributarias que son punibles, o sea que son delitos. La evasión tributaria es un delito. Entonces, el que no paga los impuestos en determinadas condiciones puede ser privado de libertad, se puede ir a la cárcel, digamos, porque es un delito no pagar los impuestos, en el sentido de evadir eh, dolosamente. Entonces, eso significa coercitivamente. Queda claro entonces que solo el Estado tiene ese poder coercitivo para exigirnos que le entreguemos una parte de la renta o del patrimonio, sin ninguna contraprestación. A ver, expliquemos esto. Yo le decía recién, el Estado necesita atender necesidades públicas. Y le decía recién que las necesidades públicas, por ejemplo, decíamos la electricidad, la luz, por ejemplo, electricidad, el agua. Bueno, por ejemplo, la electricidad, el agua o el gas, el Estado los ha delegado en otros, son servicios públicos que el Estado los tiene concesionados y los presta a través de empresas particulares que cobran por el costo del servicio. Entonces, ahora bien, lo referido a la potestad tributaria, o sea, al impuesto, el impuesto no se paga por ningún servicio concreto. El impuesto se paga porque es una obligación que tiene todo ciudadano de contribuir a la atención de las necesidades públicas en general, no de una necesidad concreta en particular. Entonces, el Estado tiene el poder exclusivo, indelegable, de obligarnos a las personas a entregarles una parte de nuestra renta o de nuestro patrimonio sin contraprestación determinada. Esa es la potestad tributaria. Y el estudio de esa potestad tributaria es una parte del derecho constitucional tributario que a su vez es una parte del derecho constitucional en general. Bien, paro aquí. ¿Me quieren preguntar algo de esto? Derecho constitucional tributario, potestad tributaria, que serían los dos puntos eh, iniciales de la bolilla antes de que vayamos ya a los impuestos, tasa, contribución por mejora, las definiciones y a los principios jurídicos de los tributos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Estamos? Profe, ¿podría dar un ejemplo de potestad tributaria? Sí. La potestad tributaria, cualquier ejemplo de cobro de impuestos es un ejemplo de potestad tributaria. O sea, el Estado impone la obligación a los habitantes de pagarle impuesto a las ganancias. O sea, todo aquel que obtiene una ganancia está obligado a pagarle al Estado una parte de esa ganancia. Eso es lo que usted ha escuchado, que se llama impuesto a las ganancias. Usted después en su carrera lo va a estudiar más profundamente, va a estudiar que hay un hecho imponible, que es una descripción de circunstancias fácticas, o sea, de hecho, que hacen a la obligación tributaria, va a estudiar que hay un mínimo no imponible, eso ha escuchado usted también, que por ahí se aumenta el mínimo no imponible, que sería una cantidad por debajo de la cual no se paga impuestos a ganancias si uno está exento, porque se entiende que no le alcanza, ¿no? Eh, entonces, ese impuesto es por eso se llama impuesto, impone el Estado, en ejercicio de su poder, de su potestad tributaria, tiene poder para exigirle eso. Entonces,
le impone que usted le pague, en este caso sería una parte de su renta. Si usted no le paga, o sea, le impone como obligación. Usted tiene la obligación de pagar. Usted, por ejemplo, no tiene la obligación de pagarle a una zapatería si no le ha comprado un zapato. Usted no tiene la obligación de pagarle a un particular si ese particular no le ha prestado un servicio o le ha vendido un bien. Ahora, al Estado sí tiene la obligación de pagarle simplemente para atender las necesidades públicas, porque el Estado tiene el poder de exigirle una parte de su renta o de su patrimonio, ¿no? Entonces, el ejemplo que usted me pide, si no paga el impuesto a la ganancia, entonces el Estado determina que hay una deuda, le ejecuta la deuda, se le hace un juicio de cobro de pesos que se llama ejecución fiscal, le entrega los bienes, le remata los bienes y cobra su impuesto. Y si la persona realiza maniobras para eludir el impuesto, o sea, para evadir, ¿no?, el impuesto, entonces puede el Estado hacer una acción penal y ponerlo preso porque no ha pagado, porque ha hecho maniobras delictivas para no pagar el impuesto. Entonces, esos dos ejemplos que les pongo son ejemplos del poder este del Estado, de la potestad tributaria. No sé si me entendí Sí, sí, profe, muchas gracias. bien. Ahí en el chat pregunta, ¿o el impuesto son ejercicio de la potestad tributaria? Todos los impuestos. O sea, ahí dice, el chat dice que se ve que está muy bien informada la señorita, que tiene tres impuestos nacionales. El pago de Netflix, de la suscripción a la plataforma de Netflix, ¿no? Bueno, los tres impuestos que paga son ejercicio de la potestad tributaria como todo impuesto. Ahora mismo nosotros pasamos a estudiar lo que son los impuestos, las tasas y las contribuciones por mejora, y ahí van a ver la distinción que hay. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Está bien? ¿Vamos bien? Esto es el tema de ustedes, así que por eso me interesa que lo tengan claro. Bien, vámonos. Eh, distinguimos los impuestos de la tasa de la contribución por mejor, ¿no?, que serían los tres tipos de contribución. Los impuestos, como le decía recién, es la parte de la renta o del patrimonio. Hay impuesto a la renta, impuesto al patrimonio, como les acabo de explicar. Ustedes van a saber de esto, les repito, mucho más que yo, ¿no? Hay impuesto a la renta y al patrimonio. Impuesto a la renta sería impuesto a las ganancias, por ejemplo. Impuesto al patrimonio sería impuesto inmobiliario, impuesto a los bienes personales. Que una persona debe abonar al Estado para formar el tesoro público destinado a satisfacer las necesidades públicas. O sea, repito, el impuesto se paga sin que exista ninguna contraprestación, se llama. O sea, sin que exista de parte del Estado ninguna contraprestación determinada, ¿no? Sino el impuesto va simplemente para formar el tesoro público y atender las necesidades públicas en general. No es que uno pago este impuesto que está destinado a la educación, pago este impuesto, no, no, no. Uno paga los impuestos, van al tesoro público y eso sirve para atender educación, salud, seguridad, salubridad, etcétera, etcétera. Entonces, el impuesto es eso, parte de la renta del patrimonio, tiene que abonarlo uno coercitivamente, como sabemos, de acuerdo a la potestad tributaria, y va para satisfacer las necesidades públicas. Mientras que la tasa es el precio que paga el contribuyente por un servicio público efectivamente recibido. Yo les pongo ahí un ejemplo que es tal vez la que ustedes tienen más a la vista, más evidente, que es el alumbrado, barrido y limpieza, el ABL, ¿no?, que uno le llama vulgarmente tasa municipal, le llama así vulgarmente, que sería lo que uno le paga a la municipalidad, ¿no? O sea, la municipalidad, por ejemplo, si ustedes van en vuestra casa, piden la boleta la gente le llama el impuesto municipal, pero en realidad es una tasa. Ustedes van a saber bien distinguir impuesto de tasa. En realidad es una tasa
que se paga por un servicio público concretamente brindado. Ustedes saben que la municipalidad les brinda el servicio del alumbrado, o sea, visto que a la noche hay luz en la calle, esa luz que hay en la calle, que es el alumbrado público, es un servicio público que presta la municipalidad. Por ahí van a ver los camiones cambiando los focos, si se han roto, si han quemado, ¿no es cierto? En segundo lugar, el barrido. Ustedes por ahí ven temprano en la mañana que andan barriendo las calles los empleados municipales. Y la limpieza, que es, por ejemplo, la recolección de residuos. Pasa el camión basurero recolectando los residuos, que uno tiene que sacar el residuo, que saca en la bolsita, todo, y pone en la puerta de la casa, en un canastito, para que no esté en el suelo. Los residuos no se tiran a la casa de al lado, ni tampoco se revolean a cualquier, sino que se ponen para que los recolecte el camión de la municipalidad. Entonces, ese servicio es un servicio público por el cual se abona una tasa, o sea, un precio. Por eso lo que se paga por esa tasa es un valor que está vinculado al precio del servicio. O sea, cuánto cuesta, al costo, perdón, del servicio, que significa cuánto cuesta prestar ese servicio. Todas las tasas son pago por una contraprestación, a diferencia del impuesto en que se paga por ninguna contraprestación concreta. Aquí se paga y existe una contraprestación concreta, que es ese servicio público que se recibe. Lo mismo cuando uno paga la luz, el gas, el agua, son pagos que se den por un servicio público. En este caso, no los pongo yo en los ejemplos porque son prestados por particulares, ¿no es cierto? O sea, los prestan por delegación del Estado por vía de la privatización, la concesión de servicios públicos. Tienen empresas privadas que son concesionadas por el Estado para prestar el servicio público y cobran el costo del servicio. O sea, la electricidad cobra el costo de lo que consume, el gas lo mismo y el agua lo mismo. Entonces, la tasa es eso, contraprestación, precio que se paga por un servicio recibido y está vinculada al costo del servicio. Y por último, tenemos la contribución por mejora. La contribución por mejora, como lo dice bien la definición que tienen en pantalla, es el pago efectuado por el contribuyente que está destinado a la atención del costo de una determinada obra pública que le produce beneficio patrimonial. Eso dice la definición. Yo les pongo un ejemplo ahí de la pavimentación para que ustedes le entiendan bien. O sea, en la pavimentación hay una persona que tiene supongamos, hay un inmueble, una casa, sobre calle de tierra, ¿no es cierto? Bueno, ese inmueble, por estar en calle de tierra, tiene un valor determinado, vamos a poner 100, tiene un valor de 100. Bueno, si ese inmueble estuviera sobre calle de pavimento, o sea, si la calle fuera pavimentada, entonces el valor del inmueble aumentaría, supongamos, valdría 120, porque es más valioso un inmueble que está sobre calle pavimentada que sobre calle de tierra, ¿no es cierto? Entonces, en un inmueble que está sobre calle de tierra, el Estado dice, bueno, vamos a hacer la obra de pavimentación. Esa obra de pavimentación le va a provocar al frentista, digamos, o sea, al propietario del inmueble frentista a esa calle, le va a provocar un beneficio patrimonial. O sea, su casa va a valer más. Entonces, frente a ese beneficio patrimonial, paga parte de la obra pública, o sea, contribuye, por eso se llama contribución, contribuye a la obra pública de pavimentación, contribuye a la obra pública de gas, por ejemplo, contribuye a la obra pública de agua corriente. Todos esos servicios aumentan el valor de las propiedades, la que tiene gas corriente, la que tiene agua corriente, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se paga contribuyendo al costo de una obra pública, se llama contribución por mejora. Eh, paro para ponerles un ejemplo, porque así me preguntan lo que quieren. En Santiago hay, fíjense por ejemplo, si toman la boleta, creo que sí, la de la municipalidad, ¿no? Ahí le viene un ítem que se llama contribución Colón, ¿no?
Eso estoy poniendo un ejemplo para que ustedes lo entiendan bien, además de la pavimentación, ¿no? Contribución, el colector, la avenida Colón, que bueno, supongo ustedes la conocen, todos somos antiguos. La avenida Colón eh, tenía antes una acequia a cielo abierto, por cierto, una acequia grande, importante, era profunda, digamos. Entonces, esa acequia provocaba una serie de problemas, ¿no? Es una acequia de desagüe pluvial, que significa de la lluvia. Entonces, esa acequia, primero era profunda, caía la gente ahí muchas veces, cuando había mucha lluvia, llevaba hasta arriba de agua, con lo cual se volvía peligrosa, ¿no? A su vez también, irregularmente, algunos la usan como cloaca, o sea, le hacen conexiones clandestinas de cloaca, con lo cual provocaba un olor nauseabundo, ¿no es cierto? Como todo olor de cloaca. Entonces, bueno, había una serie de problemas con que la acequia Colón siga abierta así. Entonces, la provincia obtiene un préstamo del Banco Nacional de Desarrollo para obra pública y hace el entubamiento de la avenida de la acequia del colector Colón, ¿no? O sea, la entuba, o sea, la mete a la acequia en un tubo, ¿no? Y como ven ustedes en la avenida Colón, arriba le hace una plazoleta, o sea, un paseo, con lo cual hoy la avenida Colón es una linda avenida que tiene paseo arriba, no tiene una acequia, cielo abierto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uno puede cruzar por cualquier parte, se puede sentar ahí en el paseo, ¿no? Antes no se podía cruzar más que por la esquina, porque en el medio estaba la sequía. Ya no hay peligro de que caiga la gente, caían cada rato la Colón, caían las motos, los autos, etcétera, ¿no? Entonces, esa obra, primero, obviamente, a los rentistas de la Avenida Colón le ha significado un enorme beneficio patrimonial, ¿no? Pero en general se ha considerado que produce un beneficio a todos los santiagueños. Entonces, eh, todos contribuyen al pago de ese préstamo internacional que se hizo para construir el colector Colón. Eso es una contribución por mejora. Bien, chicos, impuestos, tasas y contribuciones por mejoras. Escucho lo que me quieran preguntar. Nada, está todo bien. Bueno, muy bien. Sigamos entonces. El programa pide El programa en realidad pide, antes que eso me parece, a ver, vamos al programa. Impuestos, tasas y control, principios jurídicos de los tributos. Esto es lo que me falta, ¿no? Principios jurídicos de los tributos. Vamos a ver ahora los principios jurídicos de los tributos antes de ver el presupuesto. Después voy a acomodar este PPT para que siga. Ahí está. Bueno, tenemos Tiene entonces, unas preguntas en el chat, profe. a ver, entonces la razón de pagar los impuestos es de contribuir a la satisfacción de la necesidad pública, sí, exactamente. Eso es más que la razón, te diría yo que es la obligación. La obligación es justamente la de pagar los impuestos, es porque todos tenemos el deber de contribuir a la atención de la necesidad pública. Después me pregunta, eh, Pérez, profe, no sé qué quiere decir. Ah, de Masi me pregunta, el alumno Juan Cruz de Masi, ¿qué pasa si alguien se niega a esa contribución? No, si alguien se niega al pago de esa contribución, el Estado le puede ejecutar la deuda por no pagarla. Todos estos que estamos viendo, chicos, son tributos. O sea, yo les estoy enseñando las tres clases de tributos que hay constitucionalmente diseñados. Todo tributo es obligatorio, forma parte de la potestad que tiene el Estado para exigirnos coercitivamente una parte de nuestra renta, de nuestro patrimonio. Nos exige
en el caso de la contribución, le exige a todos los que son propietarios. Ese sería un tributo a al patrimonio. De todo aquel que es dueño de una casa que está ubicada, o de un inmueble, vamos a decir, que está ubicado en la ciudad de Santiago del Estero, está obligado a contribuir con las contribuciones por mejor. O sea, en todos los casos, negativa a pagarlo habilita que el Estado le ejecute la deuda como si fuera una deuda común, digamos. Eso pasa. No sé si le ha quedado claro al alumno que pregunta. ¿Está bien? De Masi. Juan Cruz de Masi. Capaz que no tenga. Claro. Ah, bien. Sí, pero todo eso, exactamente. Todo eso es obligatorio. Ah, probablemente, probablemente de Masi, el alumno de Masi, no debe tener audio o no debe poder hablar, por eso por el chat. Ahora yo le hago una pregunta, él contestará por el chat. Ese Pere profe significa espere profe, eso significa, o sea, le falta el es nada más, o es otra cosa. Tal vez sea un idioma que no conozco. Ah, bien, bien, contesta que sí. Bueno, y luego entonces que cada vez que me digan Pere, significa que espere. Bien, digamos. Eh, los principios jurídicos de los tributos. Bueno, los principios jurídicos de los tributos es, chicos, una parte fundamental, ¿no? De esta unidad, de esta materia y de vuestra formación jurídica, ¿no? Ustedes van a ser justamente profesionales en ciencias económicas. Yo tengo la obligación de enseñarles a ustedes cuáles son las exigencias constitucionales respecto de los tributos. Ustedes van a trabajar con los tributos. Entonces, estas son las exigencias constitucionales. Por esto decimos principio jurídico de los tributos. En primer lugar, tenemos el principio de legalidad, ¿no? A ver, para enunciarlo al principio de legalidad, ¿no? Tendríamos enunciarlo así. No hay tributo sin ley. Eso es lo que tendríamos que empezar diciendo. Lo enuncio y después lo explico. No hay tributo sin ley. A su vez, esa ley es ley formal, no material. O sea, esa ley es emanada del Congreso conforme al procedimiento establecido por la Constitución para la sanción y promulgación de leyes. O sea, es ley formal. Además de formal, es una ley especial, vamos a decir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene que tener su cámara de origen en la Cámara de Diputados, ¿no? Y a su vez, agrego finalmente, tiene que establecer, repito, en la ley tiene que establecer todos los elementos inherentes al tributo. O sea, cuál es el hecho imponible, cuál es el monto del impuesto, o sea, qué tasa se aplica al impuesto, cuáles son las exenciones, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso debe estar dentro de la ley que establece el tributo. Yo le pongo ahí el artículo cuarto. El artículo cuarto de la Constitución, que ya lo vamos a estudiar minuciosamente, es el que establece, el artículo cuarto dice la formación del Tesoro Nacional. Ustedes van a estudiar que el artículo cuarto, donde se establece la formación del Tesoro Nacional, dice expresamente, ¿ha visto? Dice, el artículo cuarto dice, el gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional. Y ahí empiezan a ser formados derechos de importación, exportación, etc. Y una parte dice, de las demás contribuciones, que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General. Eso son los impuestos. O sea, la Constitución exige, en el artículo cuarto, por eso lo he puesto ahí, exige que los impuestos los establezca el Congreso. Ustedes ya saben, chicos, que si el impuesto es nacional, lo establece el Congreso de la Nación. Si el impuesto es provincial, lo establece la Cámara de Diputados de la provincia.
y si el impuesto es municipal, lo establece el Consejo Deliberante de la municipalidad. Siempre el poder legislativo, porque es ley formal. Es ley formal. Eh, este principio de legalidad es la clave porque ustedes van a ver que generalmente les va a tocar lidiar con eso, digamos, a ustedes como contadores, como licenciados, les va a tocar lidiar con que el Poder Ejecutivo después establece reglamentaciones de los impuestos y a su vez el órgano de aplicación, que es la AFIP, que tiene, ¿no es cierto?, la DGI, la Dirección Nacional de Aduanas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la autoridad de aplicación a su vez también los reglamenta mediante circulares, resoluciones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tienen un cúmulo de normas vinculadas a la aplicación del impuesto. Esas normas hay que tener presente que solamente pueden ser reglamentarias, no pueden ser modificatorias de lo que establece la ley. Y esto sucede muchas veces, que las normas modifican o amplían el hecho imponible, digamos. Entonces, esas normas que modifican o amplían serían inconstitucionales porque violarían el principio de legalidad, que, como ustedes saben, por exigencia constitucional, que es mi obligación enseñarles, todo tributo debe ser establecido por ley y en esa ley tiene que detallarse el hecho imponible, el monto del impuesto, las exenciones, etcétera, etcétera. Eso por disposición del artículo 4 de la Constitución. Principio de legalidad. En segundo lugar, el principio de igualdad. Bueno, en el principio de igualdad, yo ya les he enseñado que la igualdad ante la ley está establecida en el artículo 16 de la Constitución. Nosotros estudiamos ahí, he visto de la nación argentina, no hay prerrogativa de examen, de nacimiento, etcétera, todos los habitantes son iguales ante la ley, anticipen los empleos en otra condición que la idoneidad, y ahí pone punto y seguido con ese, y yo les he enseñado eso, la igualdad es la base del impuesto y de las cargas. Nosotros hemos estudiado que eso sería la igualdad impositiva, que sería el principio de igualdad que le estoy enseñando. O sea, la igualdad es la base del impuesto y las cargas. Nosotros hemos estudiado que igualdad jurídica es, para decirlo así rápidamente, igual trato en iguales circunstancias. Yo les he enseñado que la Corte ha definido que la igualdad jurídica sería que no se concedan excepciones o privilegios a unos de los que se priva a otros en iguales circunstancias. Bueno, en materia impositiva, justamente yo les decía que no significa que todos los habitantes están grabados con los mismos, no. Significa que el Estado va a tratar, o sea, la norma, el impuesto va a tratar a cada uno, a todos y a cada uno según sus circunstancias, ¿no es cierto? Entonces, igual trato en iguales circunstancias. Ese es el principio de igualdad. En materia tributaria, yo ya les he enseñado, hemos hablado de eso, cuando les he enseñado que hay impuestos que tienen una tasa fija, que son los impuestos proporcionales, y hay impuestos que tienen una tasa variable, que son los impuestos progresivos. Yo les he enseñado que cuando la tasa es fija, o sea, cuando el impuesto es proporcional, no hay duda que se satisface el principio de igualdad, porque el Estado trata igual a los que están en iguales circunstancias. Hemos puesto el ejemplo del impuesto inmobiliario, por ejemplo, en el cual se aplica, supongamos, una tasa del 2% del valor del bien. Bueno, el 2% del valor del bien. Si el bien vale 100, paga 2. Si vale 200, paga 4. Si vale 300, paga 6. Bueno, está pagando más, sí, pero está pagando más porque está en otra circunstancia que tiene un bien de mayor valor, ¿no es cierto? Entonces, no afecta el principio de igualdad. Ahora bien, hemos dicho que en el impuesto progresivo, o sea, aquel en el cual la tasa progresa, o sea, va aumentando, por ejemplo, hemos puesto el ejemplo del impuesto a la ganancia, en la cual la tasa va desde prácticamente el 8% hasta el 35%, y que se incrementa con los montos de la ganancia, entonces ahí aparece la duda de si hay
un trato desigual, ¿no? Y hemos analizado que para que la igualdad esté satisfecha, hay que analizar si el motivo de la discriminación es arbitrario o razonable. En el caso del impuesto a las ganancias, hemos encontrado que el motivo de la discriminación es razonable porque está bien que paguen mucho más los que ganan muchísimo más, ¿no es cierto? O sea, aquel que tiene ganancias exorbitantes, que por supuesto exceden ampliamente lo que necesitan para atender sus necesidades, ¿no es cierto? Entonces está bien que la tasa sea mayor que aquellos al cual la ganancia es mínima respecto de la atención de sus necesidades. Ahora bien, si tuviéramos un impuesto que hace una discriminación, por ejemplo, entre los hombres y las mujeres, por ejemplo, que grave con una tasa mayor a los hombres que a las mujeres o viceversa, estaríamos en base a un impuesto inconstitucional por afectar el principio de igualdad, ya que la discriminación por el género sería arbitraria, no habría ningún motivo razonable, o sea, no está bien que se haga una discriminación en el pago del impuesto basada en el género. Bien, eso es el principio de igualdad que está en el artículo 16. A ver, hago una pequeña pausa aquí porque van muchos conceptos y tal vez me están queriendo preguntar algo. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Está todo bien? ¿Vamos bien? Principio de legalidad, principio de igualdad. Bien, bueno, sigamos entonces. En tercer lugar tenemos el principio de equidad, que también surge del artículo cuarto, que les decía recién, el artículo cuarto está la formación del Tesoro Nacional, yo se los decía recién, y les dije recién, y de las demás contribuciones dice el artículo cuarto que equitativa y proporcionalmente. Ese equitativa, ¿no es cierto?, es el principio de equidad, que sería que la distribución de las cargas impositivas entre los distintos sectores de la sociedad debe mantener esa equidad que sería como la igualdad, ¿no es cierto? La, la, por eso es que la Corte ha admitido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha admitido en algunos fallos que el tratamiento más beneficioso a determinada categoría de contribuyentes es aceptable. Por ejemplo, cuando se funda en razones de política o de programación. Por ejemplo, les pongo un ejemplo para que lo entiendan. No, fíjense, no es lo mismo producir en Santiago del Estero que producir en Buenos Aires, porque el gran mercado de consumo, vamos a hablar, por ejemplo, de producir, qué sé yo, calzado, por ejemplo, alguien que ponga una fábrica de zapatillas. Bueno, el gran mercado de consumo está en Buenos Aires, o sea, en la concentración poblacional de Buenos Aires, todo el sector. Bueno, el que produce en Buenos Aires tiene menor costo de transporte, o sea, que produce a menor costo, porque el que produce aquí tiene que incrementar al valor del bien el costo del transporte, que es muy importante. Entonces, no está mal, por ejemplo, por eso es que se piden los regímenes de reparación histórica, los regímenes de desgravación impositiva, que se llama, a favor de las provincias alejadas de los centros de consumo, ¿no? Entonces, por ejemplo, que se cobren menores impuestos a los productores de las provincias, por ejemplo, de Santiago del Estero, cuyo costo de transporte se incrementa al valor del bien y le impide competir con las que producen cerca del puerto o cerca de los lugares de mayor consumo, ¿no? Por ejemplo, en el consumo, en el producto, en la producción agropecuaria, tanto en la agraria, granos, como en la carne, ¿no es cierto? El principal objetivo de la producción agropecuaria es la exportación. La exportación implica que hay que llevar el producto hasta el puerto, ¿no? Entonces, eso, el transporte hasta el puerto le produce un incremento en el costo del producto que no tiene el que produce en la provincia de Buenos Aires, que produce en la provincia de Santa Fe, que lo tiene al puerto cerca, ¿no? Entonces, también eso implica que la equidad exige
que sean tratados de manera distinta los que se encuentran en distintas circunstancias. Eso sería lo equitativo. Principio de equidad, que está en el artículo 4 de la Constitución. Sigo. Principio de no confiscatoriedad. Vamos al principio de no confiscatoriedad, hace referencia al artículo 17 de la Constitución. El artículo 17 de la Constitución se refiere al derecho de propiedad. Si ustedes lo leen, la tienen la Constitución delante, van a ver que dice, bueno, la propiedad es inviolable, ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, etcétera, etcétera. Y una parte dice que la confiscación está prohibida, ¿no? Abolida para siempre el Código Penal. Bien. Eso significa que está prohibida la confiscación. ¿Qué es la confiscación? La confiscación es una pena que le impone, que se le impone a una persona, en virtud de la cual se la priva de un bien o de sus bienes en general sin ninguna retribución. A ver, una cosa es la expropiación y otra cosa es la confiscación. La expropiación, que está admitida en el artículo 17 de la Constitución, ahí lo pueden leer, lo deben tener antes, dice la expropiación por causa de utilidad pública debe ser declarada por ley y previamente indemnizada, o sea, debe ser indemnizada. La expropiación es una venta forzosa, o sea, cuando el Estado expropia un bien, el particular dueño de ese bien no se puede negar, está obligado a entregarlo, a venderlo, pero recibe el precio del bien, ¿no es cierto? O sea, le pagan el bien. La confiscación no. La confiscación es una pena jurídica, no una pena, qué pena, qué lástima, sino una pena jurídica, ¿no? En virtud de la cual la persona es privada de su bien, pero sin el pago del bien. O sea, directamente, para decirlo de manera vulgar, le quitan la propiedad del bien. La confiscación está prohibida. Está prohibido que el Estado le quite a una persona un bien sin pagarle una indemnización. Confiscación es inconstitucional por violación del artículo 17 de la Constitución. Ahora bien, ¿qué sería entonces el principio de no confiscatoriedad? El principio de no confiscatoriedad sería, chicos, digamos, vamos a enunciarlo de esta manera, ¿no? Los impuestos no deben ser de tal magnitud que consuman una parte sustancial de la renta o del patrimonio de las personas. Es decir, si el impuesto consume una parte sustancial de la renta o del patrimonio de las personas, entonces es confiscatorio. Se estaría el Estado comportando como que lo priva a una persona de su propiedad sin pagarle nada. O sea, estaría incurriendo en esa conducta prohibida por la Constitución. Para que tengan un ejemplo que ha sucedido, acuérdense, por ejemplo, el famoso problema argentino de la resolución 125, ¿no? Ahí se había establecido una retención, o sea, la retención es un impuesto aduanero a la exportación. Se había establecido un impuesto aduanero a la exportación de un valor del 65% del valor del producto. Entonces, bueno, se planteaba que 65% es confiscatorio, porque le consume bastante más de la mitad, inclusive, del bien. En este caso sería del patrimonio, porque sería de la renta del grano o del grano en sí. Por ejemplo, en este caso era de la soja. Entonces, eso es confiscatorio. La Corte Suprema de Justicia ha establecido como parámetro en una sentencia en el siglo pasado, hace mucho tiempo, ha establecido que un parámetro máximo en que el impuesto digamos, de la carga tributaria sobre el patrimonio o sobre la renta de las personas es el 33%, ¿no? No más de eso, más de un tercio, o sea, de un 33%, ¿no? Sería confiscatorio. Ese es el principio de no confiscatoriedad. Paro para ver si lo han entendido. ¿Alguna pregunta? ¿Quiere que les aclare algo? ¿Está bien?
Eso van a escuchar cada rato, cuando los impuestos son altos, cuando la carga tributaria es alta. Chicos, les aclaro que ustedes que van a tener bien claro eso, porque van a ser profesionales en ciencias económicas, eh, van a ver que según los estudios más importantes, las cargas tributarias hoy en la Argentina superan el 40%, por lo cual estaríamos en muchos casos en cargas tributarias confiscatorias, ¿no? O sea, violatorias del principio de no confiscatorio, que es el derecho de propiedad, artículo 17. Bien, sigamos entonces. Finalmente, ¿no? El principio de generalidad, bueno, el principio de generalidad es, ya lo hemos estudiado, de igualdad y equidad, y el de generalidad significa que el impuesto es aplicable a todos. No, no debe haber exención que significarían privilegios, ¿no? Obviamente hay, repito, diferenciaciones, pero por diferencia en las circunstancias, ¿no? Pero la generalidad implica que no debe haber personas o grupos privilegiados exentos de abonar impuestos, ¿no? Ese sería el principio de generalidad. Por último, el principio de libre circulación, muy importante, ¿no? Eh, Ahí la diapositiva le pone el artículo 9 a 12, ¿no? La Constitución prevé que es libre la circulación de los bienes y servicios entre las provincias, o sea, dentro del territorio nacional, diciendo expresamente que no debe haber aduanas interiores, o sea, las aduanas son exteriores. Las aduanas que cobran impuestos para salir o para entrar productos o servicios son exteriores, no interiores. No podría haber una aduana en el límite entre Santiago y Tucumán, en virtud de la cual haya que pagar para llevar productos hacia Tucumán o traer productos de Tucumán. Es libre la circulación de bienes y servicios dentro del territorio provincial y están prohibidas las aduanas interiores. Entonces, toda provincia, por ejemplo, que establezca un impuesto que signifique, por ejemplo, con una especie de derecho de tránsito, o sea, mire, yo le cobro un impuesto por transitar dentro de la provincia llevando, por ejemplo, la azúcar producida en Tucumán, en los ingresos de Tucumán, ser llevada al puerto para exportarse. Bueno, el producto transportado tiene que pasar por Santiago, bueno, Santiago le cobra un impuesto, ¿no? Al tránsito. ¿Ese impuesto al tránsito sería constitucional? No. Sería inconstitucional por violatorio de los artículos 9 a 12 de la Constitución Nacional que establece la libre circulación de los bienes y servicios. Bien, esos son todos los principios jurídicos, los tributos que pide el programa. Pregúntenme lo que quiera de esto, si no pasamos al tema que sigue. Escucho. Profe, con el tema de la pandemia, el último principio de libre de circulación, ¿cómo ve que, como si fuera que han hecho, han, han, han violado el principio de libre circulación? Bueno, no en materia tributaria, digamos. O sea, usted lo que está teniendo en mente es, no se podía pasar de una provincia a otra, ¿no? Lo primero es, les recuerdo, como ya les he explicado en otras ocasiones, ustedes saben que los derechos de las personas pueden ser reglamentados, limitados, y hemos estudiado hace poco, hemos estudiado el poder de policía de emergencia. Hemos estudiado que en la emergencia los poderes del Estado aumentan y los derechos de las personas disminuyen. Y hemos estudiado que en la pandemia, que sería una emergencia que no hemos conocido en la historia, ¿no es cierto? Una emergencia máxima en la que ha estado comprometida la salud y la vida de las personas. El Estado ha incrementado su poder absolutamente y nuestros derechos han quedado librados prácticamente al mínimo. Es decir, el derecho de circular, por ejemplo, totalmente, eh, eh, digamos, negado. Es decir, la persona lo ha tenido totalmente cercenado. No se podía salir de la casa, eso ha sido la cuarentena, digamos. Y después se ha ido abriendo de a poco con
digamos, con horarios, ¿no es cierto?, que ha durado hasta hace poco. Ahora, la prohibición que había de circulación entre provincias, ¿no?, en muchos casos violaba ciertos derechos de circulación, ciertas necesidades, pero no en materia tributaria. O sea, digamos, este principio de libre circulación en materia tributaria, como le dije recién, se refiere a que no se pueden imponer tributos por el solo hecho del tránsito o la introducción o la exteriorización de bienes o servicios. Entonces, no es que usted venía, por ejemplo, de Tucumán con el camión cargado de azúcar. Llegaba al límite con Santiago y le decían, mire, no puede pasar por la pandemia, pero si paga este impuesto, pasa. No, directamente no se puede pasar por la pandemia, o sea, no por un problema impositivo tributario, sino por un problema de salubridad de emergencia. Entonces, no habría ahí una violación tributaria al principio de libre circulación de los bienes y servicios. Sí hay violación, en muchos casos hemos analizado, y se ha analizado usted en los medios de comunicación, escuchó que en muchos casos ha habido violación al derecho de circulación. La famosa foto, ¿no es cierto?, perdón, el famoso video del padre no me acuerdo el nombre de la chiquita, que la carga a la chiquita enferma y pasa caminando, digamos, por ahí por la frontera. Abigail. ¿Cómo? Abigail. 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 La chiquita que el padre la carga y entra caminando. Bueno, eso, por ejemplo, está claro que es una violación al derecho de libre circulación, pero no está vinculado al principio de libre circulación en materia tributaria, que es lo que estamos estudiando nosotros. ¿Está bien? ¿Me lo ha entendido la diferencia? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Puede explicar de nuevo el principio de generalidad? Sí, en realidad lo explico, el tema es así. Les resulta un poco difícil tal vez porque ustedes pueden encontrarlo al de generalidad perfectamente incluido en el de igualdad, ¿no? Porque el de igualdad, yo digo que el de igualdad, el de equidad y el de generalidad estarían prácticamente en el mismo, digamos, serían lo mismo. Con pequeña diferencia. Yo en el de igualdad les hago hablar de el progresivo y el proporcional, ¿no es cierto? Que hemos hablado recién. En la equidad, yo me voy al artículo 4 y les hago hablar, por ejemplo, de la discriminación en materia de, por ejemplo, de las provincias, ¿no? En el sentido de la discriminación que se hace por las mejoras tributarias que se hacen, ¿no? Las famosas leyes de reparación, ¿no es cierto? Y de reparación por el cual se hacen mejoras impositivas a las provincias, ¿no? Ahí hablo de la equidad, o sea, que se divide entre todos de manera equitativa, que significaría de manera que todos satisfagan, digamos, sus requerimientos. Y la generalidad yo la hago sustentar en las exenciones, ¿no? O sea, el tributo es para todos, digamos, todos están obligados al tributo. Ese es el sentido de generalidad. Las exenciones están en materia tributaria, y algo van a saber ustedes mejor que yo, tienen que estar establecidas expresamente en la ley. No es que uno dice, bueno, yo estaría exento porque debe interpretar usted, no, tiene que estar expresamente establecida la exención en la ley. ¿Por qué? Y bueno, porque el principio general, el principio constitucional, es que todos son obligados al pago. No hay exenciones, esa es la generalidad. Todo significaría la generalidad. No hay exención, no hay privilegios. No debe haber privilegios. Las exenciones que la ley establezca tienen que tener un fundamento razonable, ¿no? No simplemente por razones, por ejemplo, de, de como estudiamos, ¿no? Como los fueros personales, no como un fuero personal. Bueno, todos los que son, sí, todos los que son
hijos de inmigrantes no van a pagar nada. Todo lo que son varones no van a pagar. No, no. La generalidad implica que el impuesto es para todos y que las exenciones deben estar establecidas expresamente. Esa sería la enunciación del principio de generalidad. ¿Está bien? ¿Lo han entendido los que me preguntan en el chat? ¿Eso? Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? El programa nos pide ahora, a ver, voy al programa. Bueno, principio jurídico, ahora vamos al presupuesto, concepto, naturaleza jurídica, principio que lo rigen carácter. Bien, vamos al presupuesto. Vamos a hacer previamente, les voy a hacer previamente una aclaración, chicos. Ustedes tienen una materia específica en el tema presupuesto, ¿no? Van a terminar sabiendo de presupuesto mucho más que yo, ¿no? Yo les hablo del presupuesto desde el punto de vista constitucional. O sea, el requerimiento constitucional respecto del presupuesto. Lo primero que debe quedar en claro es que un presupuesto, chicos, es cuando ustedes hablan de presupuesto, y repito, lo van a estudiar mucho mejor porque ustedes además van a ser con toda seguridad el día de mañana van a ser quienes manejen, por ejemplo, el presupuesto de la provincia, o de la nación, o de los municipios, ¿no? Pues van a, los presupuestos públicos. Pero un presupuesto, antes de entrar al presupuesto público y empezar a grabar, les quiero dejar en claro esto antes de empezar a grabar. Un presupuesto, chicos, es lo mismo que uno hace en la vida común, ¿no es cierto? O sea, el presupuesto es qué recursos tengo para atender los gastos. ¿Verdad? Recursos y gastos, ¿no? Es decir, ustedes en la vida normal o en los hogares de sus padres, en general, uno dice, bueno, esto es lo que gano, mis entradas, digamos, ¿no? Y esto es lo que gasto. Cuando uno tiene más recursos que gastos, tiene superávit, ¿no? Y, por ejemplo, ahorro, que sea inversión. Y cuando uno tiene más gastos que recursos, entonces déficit, ¿no es cierto? Lo ideal sería superávit, pero bueno, por lo menos tener equilibrio, o sea, entre los gastos y los recursos. Ustedes mismos en lo personal, bueno, me voy a comprar esto con la platita que me voy a ganar haciendo esto, que me va a dar mi tío, que me va a regalar para el cumpleaños, lo que fuera, van haciendo su presupuesto en esa vida. A lo mejor sus padres le dan una suma determinada, que sea mensualmente, semanalmente. Mira, aquí está para tus gastos y bueno, y los van ya enseñando y obligando a que ajusten sus gastos a sus recursos, ¿no es cierto? Esto es lo que te doy por semana y entonces uno, no, esto puedo, esto no puedo, etc. Eso es un manejo presupuestal, ¿no? ¿Está bien? ¿Está entendido eso? ¿Está claro? Es simple, ¿no es cierto? Vamos a lo nuestro que sería el presupuesto público. El presupuesto público nosotros lo definimos, decimos es una ley especial mediante la cual se calculan los recursos y se autorizan los gastos para un periodo futuro determinado de tiempo que generalmente es un año. Analicemos entonces esta definición que damos desde el derecho constitucional relativo al presupuesto. Estamos hablando obviamente del presupuesto público, que sería el presupuesto del Estado Nacional, el presupuesto del Estado Provincial y el presupuesto del Estado Municipal. Los estados tienen su presupuesto. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener claro que el presupuesto es una ley. Ley. Chicos, no me digan acto de gobierno, no me digan proyecto, no, no. Es una ley. Quede claro que es ley formal. Ustedes ya saben, yo les he enseñado varias veces y lo hemos repetido, con ejemplos hasta, vamos a decir, jocosos, ¿no es cierto? Como la famosa Coca-Cola, ¿no es cierto? Sabemos que ley formal es aquella emanada del Congreso, o sea, del Poder Legislativo, Congreso de la Nación, Cámara de Diputados de la provincia, Consejo Deliberante de los municipios, emanada del Poder Legislativo, conforme al procedimiento para la sanción y promulgación de las leyes establecidos en las respectivas constituciones. Entonces tenemos que es una ley formal.
la naturaleza jurídica del presupuesto, entonces, es ley formal. En segundo lugar, decimos que es especial. ¿Por qué decimos que es especial? Decimos que es especial, chicos, porque las leyes en general, las leyes comunes, no las especiales como esta, las leyes comunes están destinadas a regir a los habitantes, a las personas. A ver, decía, el Código Penal, donde están establecidas las conductas antijurídicas, rige a las personas, ¿no es cierto? Se nos rige a nosotros. Cuando dice, el que matare a otro será reprimido con prisión o reclusión de 8 a 25 años, está diciendo que no hay que matar esa regla. Entonces, todos estamos obligados a cumplir esa regla. Ahora, la ley de presupuesto no establece normas que rigen a los habitantes, a los ciudadanos, sino establece normas que rigen al Estado. La ley de presupuesto está dirigida a regular los actos estatales en materia de percepción de recursos y ejecución de gastos. Entonces, por eso es especial, porque rige para el Estado, no para los habitantes. Entonces tenemos que es ley formal, en segundo lugar, especial. Y ahora vamos, la ley que establece, hemos dicho, los recursos y los gastos. Ahora, miren, observen bien, y les llamo la atención sobre esto. Esto queda grabado y está también, por eso, para que ustedes, porque esto lo pregunto muchas veces en el examen, porque me interesa que lo tengan claro, es, miren, esa ley calcula los recursos, autoriza el gasto. Observen que no dice que esa ley establece los recursos y los gastos. No. Los recursos se calculan y los gastos se autorizan. Se usan términos diferentes. Justamente porque tienen tratamiento jurídico diferente. El recurso se calcula. ¿Por qué no se autoriza o se fija o se establece el recurso? Porque el recurso es aleatorio. ¿Qué quiere decir aleatorio? Aleatorio quiere decir que no se puede saber con precisión de antemano. Explico por qué. A ver, una de las principales fuentes de recursos del presupuesto nacional es los derechos de exportación, ¿no? Ustedes cuando escuchan, bueno, la exportación de granos, soja, trigo, maíz, ¿no es cierto? O la exportación de carne. Vamos a la exportación de grano, que sería tal vez en los últimos tiempos el principal recurso presupuestario, ¿no? Bueno, la exportación de grano, o sea, el dinero que le va a entrar al Estado, recurso, dinero que le va a entrar al Estado por la exportación de grano, está sujeto, depende de una buena cosecha, por ejemplo, lo cual depende del clima. O sea, llueve o no llueve, hay buena cosecha o hay sequía. Depende del precio internacional que haya de la soja, o sea, del producto que se exporta, que dependerá también cómo ha sido el clima en otras partes del mundo o cómo ha sido, digamos, la producción en otras partes del mundo. Entonces, esos recursos no se pueden establecer de antemano, sino que hay que esperar el resultado, digamos, de esa alea que hay, o sea, de ese aspecto aleatorio vinculado a la suerte, a lo que no se puede prever, como el clima. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que fue. Eh, o sea, por eso se pone, calculan los recursos. Mientras que los gastos se autorizan. No es lo mismo. El gasto sí se fija. Si el recurso se calcula, entonces calculo que voy a recaudar 100. Si recaudo 120, mejor. Pero si recaudo 80, entonces no es que he violado la ley porque he recaudado menos de lo calculado. No, la suma era calculada. Y era calculada porque existe la posibilidad de que recaude menos y en tal caso no puedo ser responsable por haber incumplido la ley, porque la ley solamente ha establecido un cálculo. Ahora, vamos a los gastos. Los gastos se autorizan, no se calculan, se autorizan.
Esto significa que en los gastos se ponen sumas fijas. Esta se puede gastar esto en esto, o sea, suma fija para cada finalidad. Se va a gastar tanto el presupuesto en educación y dentro de educación se va a gastar tanto en construcción de escuelas, tanto en equipamiento de escuelas, tanto en equipamiento de escuelas, tanto en personal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si se gasta más de eso, entonces se está infringiendo la ley. Si se gasta en otra finalidad que no sea esa, se está infringiendo la ley porque se está violando la autorización que le ha dado la ley. En el gasto sí hay violación de la ley cuando se gasta más o se gasta distinto de lo que está autorizado. Ustedes, que van a ser contadores y licenciados, van a manejar perfectamente las partidas presupuestarias y van a saber que una partida significa que hay una suma determinada con una finalidad determinada y que solamente se puede gastar esa cantidad en esa finalidad, que no se puede gastar más y que no se puede gastar en otra finalidad. Eso lo van a saber. Por eso está autorización. Van a saber que se gasta en otra cosa, pueden incurrir hasta en malversación de caudales públicos. Y sí van a escuchar por ahí que se cambian las partidas, que se dan facultades a veces al Poder Ejecutivo para que cambie las partidas por razones a veces de necesidad. Por ejemplo, chicos, qué duda cabe que la partida presupuestaria prevista para el año, en el presupuesto del año 2020, la partida presupuestaria prevista para salud, y bueno, seguramente ha tenido que ser incrementada exponencialmente porque nadie se imaginó que pudiera haber, digamos, una pandemia. Entonces hubo que asignar recursos correspondientes a otros gastos para los gastos de salubridad que se incrementaron exponencialmente. Entonces, tengan claro, chicos, los recursos se calculan y los gastos se autorizan. Dos diferentes. El recurso, se calcula porque es aleatorio. Aleatorio significa que tiene mucho de suerte, vamos a llamarlo, para decirlo vulgarmente, mientras que los gastos no. Los gastos se autorizan, o sea, se fijan definitivamente. Eso, como dice la definición, el presupuesto es anual por un periodo que generalmente es un año, el presupuesto es anual, ¿no? Ahora, puede ser más de un año, sí, puede ser más de un año. Se admite los plurianuales. De hecho, la Constitución de Santiago del Estero prevé la posibilidad de presupuestos plurianuales, ¿no? Prevé, por ejemplo, pero siempre, digamos, aclarando que si bien el presupuesto puede ser plurianual, no puede exceder nunca el término del mandato de un gobernador. O sea, no podría ser de más de 4 años en el caso de que sea dado al inicio, ¿no? Pero todos los presupuestos son anuales. O sea, por ese puesto que generalmente es un año. Bien, paro aquí para que me pregunten lo que quieran. Ahí un alumno pone, porque los recursos son escasos y condicionados a varios factores, por eso hay que calcular. Sí, lo de los escasos, sí, eso está claro. Pero aunque no fueran escasos, ¿no? Aunque fueran abundantes, la segunda parte de lo que usted dice es lo que dice que se calcule. Condicionados a varios factores que uno no puede prever, digamos, que solamente puede querer, pero no asegurar. Que sería, como he puesto el ejemplo recién, si hay una buena cosecha, buena lluvia, etcétera, etcétera, que son factores climáticos, habrá, digamos, buenos recursos. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, Sí. usted decía cuando se gasta de más y cuando creo que la palabra es subejecutan los programas o los presupuestos, ¿eso tiene alguna consecuencia? No, no tiene consecuencias. La subejecución del presupuesto está considerado por los administradores. Por ejemplo, varios de ustedes van a ser licenciados en la administración. Está considerado como una malo, digamos, como que no está bien subejecutar, porque bueno, uno podría justamente mejorar ciertas cosas, pero no es infracción a la ley la subejecución.
Por otra parte, digamos, cabe agregar a lo que he dicho, que la subejecución podría ser porque a lo mejor al presupuestar se ha presupuestado de más en el sentido de que, por ejemplo, ¿no? se, se calcula que la construcción de una escuela cuesta 10 y por ese presupuesto así resulta que se la pudo hacer por 8, entonces hay ahí un superávit, ¿no? Por eso no es infracción la subejecución presupuestaria. Obviamente, la subejecución presupuestaria, chicos, es en el caso de los cálculos con inflación, digamos, con inflación es imposible. Generalmente el problema es que hay que ir ampliando o ajustando por inflación. ¿Le ha quedado claro la respuesta? ¿Está bien? ¿Me la ha Sí, profe, entendido? sí. Bien. Sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Está bien? Bueno, esto ustedes lo van a saber mucho mejor que yo en su momento. Van a ser los manejadores. Termino aquí con lo que pide. Sigamos grabando. Vamos a los principios que los rigen. Ahí se los he puesto. El principio de unidad, de universalidad, de especialidad, no afectación de recursos, ¿no? El principio de unidad significa, chicos, así simplemente que el presupuesto es uno solo. No hay varios presupuestos, es uno solo. Hay un presupuesto nacional de la nación, hay un presupuesto provincial y un presupuesto municipal. Es una ley que tiene hasta números, ¿no es cierto? Es como es ley formal, que lo explico recién. La ley, el proyecto de ley lo presenta el Poder Ejecutivo, que es el administrador y el que lo va a ejecutar, ¿no es cierto? Y lo trata el Congreso, lo sanciona el Congreso como una ley común normal. El presupuesto normalmente es remitido por el Poder Ejecutivo a la Cámara en el mes de septiembre de cada año anterior al que se debe ejecutar, ¿no es cierto? Y de hecho ahora ha sido remitido, inclusive habrán leído ustedes en los medios o habrán escuchado en los medios que hay una gran disputa por el tema presupuestario. Generalmente hay disputas políticas porque en definitiva el presupuesto es un reflejo de lo que sería el plan de gobierno. Ahí está establecido lo que se va a gastar en obras públicas, en salud, en educación, en desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, lo remite, lo confecciona el Poder Ejecutivo, lo remite en un tiempo determinado y después lo trata el Congreso como una ley común, Cámara de Origen. Ya saben, Cámara de Origen, Cámara Revisora, se aprueba el presupuesto y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación y ejecución. Siempre uno. Hay una sola ley de presupuesto. Ahí están ahora principios de universalidad. Ahí están todos los gastos, o sea, todos los recursos y todos los gastos. No, jurídicamente es incorrecto, o sea, es antijurídico que algún recurso o algún gasto quede fuera del presupuesto. El principio de universalidad exige que ahí estén establecidos todos los recursos y todos los gastos, porque eso hace no solamente una cuestión de orden, sino fundamentalmente por una cuestión de control. El presupuesto, nosotros tenemos un punto aquí de esta orilla justamente que es el contralor de la inversión de los fondos públicos. Vamos a estudiar el sistema de contralor nacional y provincial, el nacional por Auditoría General de la Nación y el provincial por Tribunal de Cuentas. Ustedes, digamos, tanto uno como otro está integrado por muchos contadores y licenciados en administración. O sea, ustedes van a ser seguramente el día de mañana integrantes de esos órganos. Entonces, a los efectos del Contralor, el principio de universalidad es fundamental porque ahí tienen que estar establecidos todos los recursos y todos los gastos. En tercer lugar, el principio de especialidad significa que los recursos y los gastos se deben especificar individualmente, no por sumas globales, ¿no es cierto? Por ejemplo, no poner una suma global en obras para educación, ¿no? O provisión, sino que hay que poner construcción de escuelas, construcción, provisión de mobiliario, etcétera, etcétera. Eso significaría el principio de especialidad, o sea, cada recurso y cada gasto
debe ser especificado individualmente. Y por último, el principio de no afectación de recursos significa, yo les he explicado que los impuestos ya vamos a ver dentro de un momentito cuando los clasifiquemos, son externos o internos. Para ver los aduaneros, por ejemplo, son los externos, los demás son los internos. Para ver que los impuestos se abonan sin contraprestación determinada, sino que se abonan para ser destinados a la atención de las necesidades públicas. Entonces, en el presupuesto no se deben afectar determinados recursos a gastos determinados. Es decir, jurídicamente sería incorrecto, o sea, sería antijurídico, que, por ejemplo, se establezca que un tal porcentaje del impuesto a la ganancia, de lo que se recaude por impuesto a la ganancia, va a ser afectado a la construcción de hospitales, por ejemplo. Eso es incorrecto, antijurídico en materia presupuestaria. El principio exige que los recursos no se afecten a gastos determinados, sino que se afecten a la atención general de todos los gastos que hacen a las necesidades públicas. Eso, chicos, yo muchas veces les digo que no se cumple muchas veces. O sea, hay ciertos recursos que están afectados. Por ejemplo, usted escuchó FONAVI, ¿no es cierto? Es un recurso, se paga dentro de un impuesto determinado, que es Fondo Nacional de Vivienda, que va destinado a la construcción de vivienda. En la nafta, cuando usted carga nafta, en el litro de nafta, por ejemplo, que tiene prácticamente la mitad del valor de la nafta, es impuesto. Ahí hay un impuesto que va Fondo Nacional de Autopistas, que va destinado a la construcción, mejoramiento, etcétera, de las autopistas. O sea, ahí habría un recurso con una afectación determinada. Pero son excepcionales, son casos puntuales nada más, que los ha admitido la costumbre jurídica por encima del principio general que estamos estudiando de no afectación de recursos. Bien, chicos, pregúntenme lo que quieran de esto, si no, pasamos al tema que sigue. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Sí, profe, clarito. Sí, profe. Si no se me han dormido, todos estamos bien. Algunos no se han dormido, algunos ya me han contestado, ya me hacen con los deditos así que algunos están despiertos por lo menos. ¿Tenemos cuántos en el aula? Tenemos 74 en el aula. No, profe, aquí seguimos, tranquilo. Tenemos 74 en el aula, con que más o menos 10 o 15 estén despiertos y ya estamos. Bien. Me pregunta Lucía, ¿qué me pregunta Lucía? ¿Con gastos determinados se refiere a los de los particulares? No. Con gastos determinados me refiero a los del Estado solamente. Estamos gestionando solamente los gastos del Estado. O sea, no se deben atender a gastos particulares. Como me acabo de decir el ejemplo. FONAVI, atenderlo a gastos de vivienda del Estado, la vivienda construida. La de autopista, la atención de las autopistas del Estado. No a gastos de los particulares. ¿Me ha entendido Lucía la que pregunta? Ahí está. Bien. Bueno, vamos ahora. ¿Qué sigue ahora? Vamos ahora a ver, vamos al programa. Vamos a ver qué dice el programa. Sigamos el programa porque las diapositivas veo que están, o sea, tienen todos los puntos, pero claro, pues lo desorden un poco. Ve, bueno, ahí está, ¿no? Dice el punto que sería, yo estaba viendo que yo a esta bolilla le voy a cambiar el orden. El contralor de la inversión de los fondos públicos es el último punto de la bolilla. No el tercero como está aquí. O sea, a continuación, chicos, vamos a hacer, ¿no? Vamos al régimen financiero de la construcción. Este que sería el último punto, ¿no? Bueno, el último, estamos en medio de la bolilla. Y después vamos a hacer el contralor de la inversión. Así está el orden de las diapositivas y así está bien. Yo lo tendría que modificar el programa y poner el contralor como último punto. ¿Está bien? Entonces, ¿les queda claro? Vamos al régimen financiero de la Constitución. El artículo 4, análisis, etc. ¿Está bien, chicos? ¿Estamos claros? Sí, profe. Bueno. Ahí está. Bueno, vamos a empezar a grabar, casi me olvido. Para que quede bien grabadito, así lo tenemos.
Bien, nosotros tenemos que la Constitución, cuando decimos régimen financiero de la Constitución, lo que estamos diciendo es, bueno, a ver cómo se forma el tesoro público, ¿no es cierto? Y eso está en el artículo 4 de la Constitución. Chicos, valga esta aclaración. El artículo 4 de la Constitución, ustedes la tienen a la Constitución delante, y bueno, y ustedes podrían leerlo, el artículo. Ustedes van a leerlo y van a decir, bueno, el artículo 4 dice que el gobierno federal provea los gastos de nación con los fondos del Tesoro Nacional. Formado, dice, ese tesoro, formado del producto de los derechos de importación y exportación, de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de correo, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General y de las empresas y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencia de nación o para empresas de utilidad nacional. Eso dice el artículo 4. Bueno, ustedes lo pueden aprender de memoria, van a ser expertos en ciencias económicas. Entonces, dice, eso dice la Constitución, que es el Tesoro Nacional. Yo en la diapositiva lo que hago es clasificarle los recursos, ¿no? Les clasifico los recursos del artículo 4, o sea, se los doy al artículo 4 con los recursos clasificados, ¿no? Entonces tenemos que ese artículo 4 dice, ¿no? Tiene recursos patrimoniales. Recursos patrimoniales serían los que obtiene la nación por, vayan al artículo 4 si lo tienen delante de la Constitución, por la venta o locación de bienes de propiedad nacional y por la renta de correos. O sea, lo que obtiene el Estado por esos recursos patrimoniales. Bueno, ¿cuál sería la venta? ¿Cuáles serían los bienes de propiedad nacional? Bueno, por ejemplo, el Estado puede vender tierras, por ejemplo, ¿no? Podría vender tierras fiscales, venderlas y obtener con eso dinero, podría venderlas al valor real. Normalmente la venta de tierras fiscales se hace en el marco de los planes de colonización, pero podría ser que si eso no ha funcionado, digamos, entonces que se haga la venta al valor real y ahí obtiene el Estado digamos, valor importante si es que le interesa hacerlo. ¿No es cierto? Pero fundamentalmente, chicos, cuando yo me refiero a bienes de propiedad nacional, las que hemos visto todos, las que le ha significado en la década del 90 al Estado un importante flujo de recursos, han sido las privatizaciones. Cuando ha vendido, miren, ha vendido los ferrocarriles argentinos, los trenes, imagínense, los trenes, no solamente las vías y todo lo que cuesta, sino además los vagones, etcétera. Esto cuando ha vendido la empresa Ferrocarril Argentino, que era del Estado, cuando ha vendido la empresa de aviación, Aerolíneas Argentinas, lo vendió también. Vendió YPF, o sea, la empresa que explotaba los pozos de petróleo que tiene la Argentina. Y así vendió numerosas empresas, ¿no? Los puertos, vendió los puertos, o sea, vendió un cúmulo de bienes que formaban el patrimonio de la nación. Con eso obtuvo recursos. Bueno, ustedes han visto que finalmente en muchas ocasiones algunos los ha vuelto a comprar. Por ejemplo, Aerolínea Argentina lo ha vuelto a comprar. YPF lo ha vuelto a comprar. Y algunos los ha vuelto a comprar. Bueno, ese sería un recurso. Venta o locación de bienes de propiedad nacional. En segundo lugar, la renta de correos. La renta de correos, eso ya no existe, chicos, es un recurso viejo. Antes, cuando el correo era, digamos, antes que exista toda la tecnología que hoy nos mantiene comunicados al instante y de manera mucho más eficaz que por el correo, digamos. Por ejemplo, hoy uno se puede comunicar con una persona en cualquier parte del mundo viéndose la cara. Inimaginable hace 30 años atrás. Entonces, antes existía el correo como el único modo de comunicación entre las personas que se encuentran en distintos lugares. Entonces, ese servicio era prestado por el Estado. Y era prestado por el Estado porque en muchas ocasiones era, de algún modo,
deficitario. Cuando hay que llevar una comunicación a una persona que vive en parajes alejados o a pocas personas que viven en un territorio tan grande como la Argentina, bueno, había que, el costo de llevar eso era más que el valor de, pero es un servicio que había que prestar. Hoy en día el correo también fue privatizado. El correo argentino que ustedes escuchan hoy es una empresa privada que fue del Estado, y por supuesto ya los correos ahora han mutado con la modernidad y con hoy tienen el correo electrónico que no es prestado por nadie, sino simplemente existe como un servicio normal de la comunicación, pero las empresas de correo, como el correo argentino, y otras particulares que también, porque se desreguló el sistema de comunicación de correo, como que sí, OCA, Andrea, entonces lo que se dedican hoy es al transporte de la correspondencia, pero fundamentalmente de las mercaderías, ¿no? Hoy en día, fundamentalmente eh, potenciado con el tema de la cuarentena, la pandemia, se ha potenciado, las personas hoy prácticamente compran todo por internet, entonces el transporte de las mercaderías que se compran por vía de internet se produce a través de esas empresas, ¿no? Pero ya no es para el Estado una fuente de recursos el correo, y porque el correo ya no da ninguna renta y además no lo presta, el Estado ya lo privatiza. Esos serían los recursos patrimoniales. En segundo lugar están los recursos tributarios. Los recursos tributarios que son los que hemos estudiado, porque los tributos son impuestos, tasas y contribuciones. En los impuestos, dice el artículo 4, dice derechos de importación y exportación. O sea, esos son los famosos derechos aduaneros, que es lo que se paga por exportar, o sea, por sacar del territorio nacional para ser comercializado fuera productos o servicios, o los de importación, que significa introducir el territorio nacional bienes o servicios que han sido producidos o prestados desde el extranjero. Entonces se paga al Estado los derechos aduaneros, se llaman los impuestos aduaneros. Y después, dice el artículo 4, las demás contribuciones que equitativamente y proporcionalmente a la población impuestos nacional, que hemos estudiado que son los demás impuestos, ya los vamos a clasificar dentro de un momento, son los demás impuestos que el Estado establece por hechos imponibles, bienes o servicios prestados dentro del territorio nacional. Esos serían los recursos tributarios. Derecho de importación y exportación y los demás impuestos. Y en tercer lugar, le he puesto ahí los recursos del crédito público. Dice el artículo 4 que las empréstitos y operaciones de crédito que decrete el Congreso para urgencia de la nación o para empresas de utilidad nacional. O sea, los préstamos que toma el gobierno, que bueno, que están digamos, vivimos con eso de última moda, porque ustedes escuchan el Fondo Monetario Internacional, el Club de París, vivimos endeudados con todo, tanto externa como internamente. Externamente con los préstamos que obtiene de esas entidades que ustedes escuchan a cada rato, internamente con la emisión de bonos. El Estado por ahí emite bonos que compran los particulares, los bonos. Entonces, bueno, eso es una forma de obtener impuestos. O sea, el Estado recibe un dinero por el bono que compra el particular y después le devuelve el dinero con los intereses correspondientes. Esas son los empréstitos y operaciones de crédito. Que la Constitución los prevé para urgencia de la nación o empresa de utilidad nacional. Y bueno, desgraciadamente se utilizan históricamente para financiar el déficit y no muchas veces para hacer grandes obras o por razones de urgencia, ¿no? Eso entonces serían los recursos, o sea, cómo se forma el Tesoro Nacional, clasificado, ordenado clasificadamente, como lo establece el artículo 4 de la Constitución. Para que me pregunten lo que quieran. ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? ¿Está todo bien? Vamos bien, profe. Bueno. Cuando yo les digo entonces el artículo 4, ustedes si quieren
me lo dice en el artículo 4 de la Constitución de Memoria, o lo dicen clasificado de esta manera, ¿no es cierto? Recursos patrimoniales, recursos tributarios y recursos del crédito público. Son tres tipos de recursos que establece el artículo 4. Vamos ahora a cómo clasificamos nosotros los tributos. ¿Por qué vamos a hacer la clasificación? Yo les aclaro, chicos, que ustedes tienen una materia concreta que es impuestos, y ahí ustedes van a estudiar clasificaciones propias más profundas que las que yo les enseño. Yo les enseño la clasificación que hace la Constitución de los impuestos, porque esa clasificación que hace la Constitución de los impuestos es fundamental para que hagan ustedes la delimitación de facultades impositivas que vamos a estudiar como tema central de nuestro derecho constitucional tributario. Es lo que ustedes tienen que saber: qué tributos corresponden a la nación, cuáles corresponden a las provincias y todo el sistema de coparticipación federal. Entonces, la Constitución clasifica los impuestos en externos e internos. Los impuestos externos serían aquellos que se abonan por los derechos aduaneros que les acabo de enseñar. O sea, por la introducción de actividades cumplidas o bienes situados, digamos, por la introducción de bienes o servicios, bienes producidos o servicios brindados desde el exterior. Por la introducción se abona. Ese sería el derecho de importación. O por la exportación de bienes o servicios producidos dentro del territorio nacional para ser comercializados en el exterior. Esa sería la exportación, ¿no? Esos serían los externos. Y los internos son actividades cumplidas o bienes situados dentro del territorio nacional. Ya sabemos nosotros que cuando decimos actividades cumplidas nos estamos refiriendo al impuesto a la renta, ganancias, por ejemplo, y cuando decimos bienes situados dentro del territorio nos estamos refiriendo a los impuestos al patrimonio, ¿no? Como son bienes personales, impuestos inmobiliarios, etcétera, etcétera. Bien, entonces tenemos primera clasificación: externos e internos. De ahí pasamos a que los impuestos internos se clasifican en directos e indirectos. Los impuestos directos lo tienen ahí en la definición. Y aquí, pausa, chicos. Ya les he robado 5 minutos más de clase, les pido disculpas. Paro aquí porque cuando empiezo con esta definición tengo que ir directamente a la delimitación. Con esto llegamos aquí limitamos la clase de hoy. Les repito, me he pasado unos minutos, pero les pido disculpas, pero es necesario para poder terminar los temas. Prometo que les debo 5 minutos. Creo que ustedes me deben más a mí que lo que yo les debo a ustedes. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Los escucho. Hasta Profe, todo hasta claro, unidad. profe. ¿Todo está bien? Puede volver a definir exportación e importación. Pregunta el chat. Defino de nuevo exportación e importación. La importación sería la introducción de bienes o servicios producidos o brindados desde el exterior para ser comercializados dentro del territorio nacional. Eso sería la importación. Y la exportación sería digamos, el sacar del país, o sea, comercializar en el exterior bienes o servicios que se han producido o brindado desde dentro del territorio nacional. Eso sería la exportación. ¿Está bien, Lucía? Sí, bien. Muy bien, chicos. Ha sido un placer, como siempre. Hemos terminado nuestra clase de hoy.